Japón regresa al mundo de los portaaviones tras más de 80 años y lo hace en grande. No solo construyendo un portaaviones, sino dos, el Izumo puede hacerlo todo. Tiene un radar altamente sofisticado, capaz de rastrear docenas de objetivos simultáneamente, puede interceptar misiles en un abrir y cerrar de ojos. Y transporta una flota de los cazas más letales del planeta. Pero aquí está el asunto. Estos barcos se supone que no deberían existir. Japón estuvo décadas restringido por reglas de posguerra que prohibían portaaviones ofensivos, y la clase Izumo no fue diseñada para operar aviones de combate. Entonces, ¿cómo fue que un par de destructores de helicópteros terminaron convirtiéndose en portaaviones de aviones furtivos? ¿Cómo sus extraños orígenes y sus limitaciones lo convirtieron en un pilar de la marina japonesa? ¿Y podrá alguna vez demostrar que es más que un simple desvalido? Cuando llegue el momento, la Tierra del Sol naciente tendrá un nuevo campeón inesperado. Guerra en el horizonte. Cuando hablamos de Japón y sus fuerzas navales, lo hacemos en el contexto de un posible conflicto con China, en el mar de China meridional y oriental. Un conflicto en la región probablemente involucraría a Japón para defender sus rutas marítimas y aguas territoriales. Si no fuera por otra razón, pero dado que Japón también es un aliado de Estados Unidos y que China y Estados Unidos podrían pronto entrar en conflicto, Japón tendrá que estar listo para actuar. Es decir, China es la mayor amenaza regional para Japón, y en realidad no están tan lejos geográficamente. No puede darse el lujo de ser sorprendido cuando estalle la guerra. Quien ha estado atento en los últimos años lo sabe. China ha fortalecido su ejército ante una posible invasión de Taiwán. No solo es posible un conflicto así, sino que cada vez es más probable, especialmente con las islas Senkaku, propiedad de Japón, tan cerca. Y claramente el ejército japonés pensó lo mismo porque se dieron cuenta de que, con un posible conflicto en la región, necesitarían algo que pudiera ayudar a defender Japón, algo tangible, algo que pudiera multiplicar su fuerza. En el agua, un portaaviones, pero Japón no ha navegado ninguno desde que todos fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Esto sería una gran escalada y podría ir contra la constitución japonesa, que prohíbe armas ofensivas. Sin contar que hacer portaaviones toma años. Requerían una solución que hiciera la mayor parte del trabajo y fuera justificable en la Constitución. Y así podría llegar antes, mientras los portaaviones reales inician su construcción lentamente. Aquí entra la clase JS Izumo. Japón cuenta con dos barcos de esta clase, el Izumo y su gemelo, el Kaga. Son los barcos más grandes que Japón ha construido desde la Segunda Guerra Mundial, y podrías preguntarte, ¿realmente son portaaviones? Parecen portaaviones que transportan aeronaves. ¿Qué más podrías querer? Bueno, verás, no fueron redesignados oficialmente hasta este año, 2025. Antes de que estos barcos constituyeran el nuevo orgullo de la flota de superficie japonesa, originalmente tenían un propósito diferente. Ambas embarcaciones se aprobaron para construcción en 2009 no como portaaviones, sino como buques antisubmarinos y de ayuda en desastres. Se terminaron en 2015 y 2017 y recibieron nombres como portahelicópteros, portaaviones ligeros, destructores portadores de helicópteros y cruceros. No importaba cómo los llamaran, era igual. Los chinos no estaban contentos cuando apareció el Izumo en 2013, ya que el buque japonés antisubmarino y de ayuda en desastres se parecía mucho, como portaaviones ligero. En 2018, el gobierno japonés autorizó convertir ambos buques en portaaviones, confirmando las sospechas de Pekín. Ante el aumento de la beligerancia de China en el mar y la presión sobre otras naciones, el gobierno japonés vio la necesidad de ofrecer protección. Así que los barcos fueron remodelados en secreto hasta que su nueva designación se reveló en 2025. Actualmente, el código para estos buques sigue siendo CVM, que solo significa multipropósito. Ni siquiera la marina japonesa sabe cómo llamarlos, y nosotros tampoco estábamos muy seguros. Después de todo, ciertamente no podían llamarse como antes, ya que ambos barcos habían sido modificados considerablemente. Ninguno tenía una pista lo suficientemente larga para que despegaran aviones de ala fija, así que ambos tuvieron que ser alargados después de quitarles toda la proa. Sí, esta clase se convertiría en un auténtico portaaviones, no solo para rescatar helicópteros en el mar. Las cubiertas también fueron reforzadas y modificadas para soportar el peso de estas aeronaves adicionales, así como su desgaste. Estos portaaviones, al ser redesignados y presentados oficialmente, generaron mucho debate público en Japón. La Constitución de Japón incluía una prohibición temporal de armas ofensivas tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Japón fabricaba principalmente armamento defensivo, conforme al artículo 9 de su Constitución. Un portaaviones puede verse distinto, ya que envía aviones a atacar otros objetivos. ¿No es esto un arma ofensiva e inconstitucional?
Tokio y sus abogados hicieron lo que mejor saben hacer. Se lo inventaron. Japón clasificó oficialmente los barcos como defensivos, aunque parece una forma sorprendentemente fácil de evadir esta parte de la Constitución. Notarás que estos dos buques fueron diseñados principalmente para la defensa. Aún hay controversia sobre los buques, pues han recibido mucha atención mediática. Serán los primeros portaaviones japoneses desde el siglo XX repleje con la bandera del sol naciente, etc. No se sabe si el plan cambió para convertir estos portaaviones tras el aumento de la agresión china en la región, o si solo era una pretensión que se abandonaría, pero creemos que es lo primero y te diremos por qué. Estos barcos no estaban diseñados como portaaviones y, como verás, tienen serias limitaciones. Si ese era el plan, ¿por qué no construir en secreto un portaaviones real y no mini portaaviones? Seguramente habría sido más barato y menos tardado construir un portaaviones desde cero. La rápida conversión de ambas embarcaciones en portaaviones indicaba que Tokio sabía que necesitaba algo funcional a corto plazo. No era una solución perfecta, pero ofrecieron lo que el gobierno japonés necesitaba entonces. Era más rápido que un portaaviones tradicional y brindaba casi la misma utilidad. Y evitó una crisis constitucional, así que Tokio finalmente tenía sus pequeños portaaviones. Entonces, ¿qué podrían hacer cuando las cosas se pongan difíciles? Bueno, pongámoslos a prueba. Pequeños pero poderosos. ¿Qué opinamos de los pequeños portaaviones de Japón al ver sus especificaciones? ¿Son buenos? Costó 1.139 mil millones de yenes construir el primero, unos 15 mil millones de dólares, una suma considerable. Por solo 248 metros que son, 840 pies de largo también tiene solo 38 metros, o 124 pies de ancho. Para un portaaviones eso es pequeño. Incluso el Indian Naval Ship Vikrant, el viejo portaaviones soviético que India compró a Ucrania en los 90, es casi 15 metros más largo y décadas más antiguo. La diferencia de tamaño se nota en el desplazamiento del Izumo, de solo 27.000 toneladas, totalmente cargado, similar a los portaaviones ligeros en especificaciones. Esto es acertado, considerando que su armamento se limita a 2 lanzamisiles Mark 15 Searam y 2 sistemas de armas de proximidad Mark 15 Phalanx, ambos muy capaces. Aunque la palabra destructor se ha asociado al Izumo por años, este barco no causará tanta destrucción en batalla, al menos no directamente. Pero sinceramente eso probablemente sea lo más sensato, considerando que ahora es más bien pequeño. Mira, el tamaño no lo es todo, así que el hecho de que el Izumo sea algo pequeño no debería restarle a sus buenas cualidades. Al final debería ser un portaaviones. Un área más pequeña permite que menos aeronaves la usen, se almacenen y defiendan el barco al mismo tiempo. De hecho, esto habla de la sensación de urgencia dentro de Tokio por conseguir algo que al menos pueda funcionar como un portaaviones. Por eso estos barcos fueron reacondicionados y reclasificados. Es más pequeño que la mayoría de los portaaviones modernos, porque nunca se suponía que fuera un portaaviones, al menos en términos de aviones de ala fija. Aún así, esta cubierta de vuelo reducida tiene mucho espacio. Puede alojar 28 helicópteros o 14 aeronaves grandes con 5 helicópteros despegando y aterrizando al mismo tiempo en la cubierta. Los aviones deben formarse uno por uno. Eso no es poca cosa, aunque sus tasas de salida serán mucho menores que las de portaaviones tradicionales. Para defender sus aguas territoriales, Japón sin duda mejora respecto a la falta de opciones previa. Antes de ser modificados y reclasificados, los barcos tenían 7 helicópteros SH-60, JK antisubmarinos y 2 de búsqueda y rescate. Tiene sentido, ya que los helicópteros eran ideales para las misiones previstas de este barco, pero ahora la situación es diferente. Tener suficiente pista para despegar aviones de ala fija es bueno. Los helicópteros son más frágiles, y la realidad es que el Izumo tiene muchos más de esos en los que tiene que confiar. Cuando logran ponerlos en el aire, la opción de ala fija es muy buena. Quizá hayas oído del F-30 y 5 Lightning II-B. Sí, Japón ha jugado en el arsenal del tío Sam y parece que hallaron el mejor juguete para llevarse. La cubierta del Izumo es tan corta que solo algunas aeronaves pueden despegar de ahí, y tienen que tener capacidades de despegue corto y aterrizaje vertical, o de despegue corto y aterrizaje vertical, que el F-35B sí tiene. Esto sin duda cambia lo que pensabas antes de este mini portaaviones ensamblado tipo Frankenstein. Tener algunos F-35 de tu lado es un gran recurso en casi cualquier situación. Cabe mencionar que los despegues o aterrizajes verticales serán más lentos que los métodos tradicionales, reduciendo aún más las salidas. ¿Qué más? Bueno, tiene una velocidad de alrededor de 30 nudos, lo cual no es especialmente rápido, estando más o menos en línea con otros buques y portaaviones navales. Cuenta con 4 motores de turbina de gas LM, 2500 International Electrotechnical Commission, fabricados por Ishikawa, Jima, Harima Industries y General Electric.
Por su propósito original, estos barcos pueden transportar mucho incluso cuando no funcionan como portaaviones. 400 soldados pueden acomodarse cómodamente a bordo, además de los 970 tripulantes que operan la nave, así como 50 camiones que pesan alrededor de 35 toneladas cada uno. Ahora, eso es mucho queso del gobierno para apoyar a las tropas. También podría tener equipo importante o ser un hospital de campaña en caso de emergencia. En resumen, tienes un barco pequeño con una batería defensiva, aunque limitada. También es versátil y actúa como un elemento disuasorio útil, lo que extiende su poder naval. Sí, es pequeño y eso trae desventajas, sobre todo en su utilidad en batalla. Aún así, es una mejora para Tokio que antes no existía en la nación. Con China ganando impulso, Japón podría necesitar toda la ayuda posible. Así que es útil entonces que la clase Izumo venga con algunos juguetes bastante geniales. Tecnología avanzada. La clase Izumo y su grupo de F-35 tienen mucha tecnología útil. Japón es famoso por su diseño e ingeniería tecnológica ingeniosa e intrincada. Así que cuando aplican esta lógica a un portaaviones, sabes que va a tener todas las características y detalles posibles. Para empezar, el Izumo y barcos de su clase cuentan con un radar Aperture electrónica de barrido activo, una matriz de exploración electrónica activa. Mientras que un sistema de radar mecánico tradicional usa una antena giratoria para captar señales de aeronaves enemigas, una Aperture electrónica de barrido activo es diferente, funciona completamente de manera electrónica, ya que escanea activamente todo el cielo en todas las direcciones al mismo tiempo. Una antena de radar puede hacerte perder tiempo valioso para detectar y enfrentar al enemigo. La apertura electrónica de barrido activo agiliza el proceso y rastrea múltiples objetivos simultáneamente, siendo una mejora costosa pero necesaria para muchos barcos, que valen la pena. Actualmente existe ATEX, Sistema de Mando de Tecnología Avanzada, que funciona como el cerebro del barco. Gestiona sensores, escáneres y los mensajes entre ellos. Toma todos los datos que recopila y los envía a través de los sensores. Sistema de gestión de armas y combate para recopilar y organizar información de posibles objetivos. En cuanto a las armas, el sistema de dirección de combate. Sistema de dirección de combate es el panel de control que usan quienes disparan. Esto controla hacia dónde se dirigen los sensores y las armas, y se utiliza para rastrear amenazas. Esto funciona con el sistema de control de fuego. Sistema de control de fuego, que usa datos de radar y rastreo del barco para guiar los misiles al fijar los objetivos. Si imaginas este barco como una persona con arma, el apertura electrónica de barrido activo son los ojos, el ATEX el cerebro, el sistema de dirección de combate las manos y el sistema de control de fuego el arma. El arma es el arma, pero ahora me entiendes. La ventaja de un radar y comunicación avanzados es que el Izumo se conecta eficazmente con su flota de F-35, una plataforma centrada en comunicaciones. Japón también se supone que eventualmente tendrá algunos buques que puedan interactuar con el increíblemente avanzado sistema Aegis de Estados Unidos. Lo que significa que barcos como el Izumo, si eventualmente se les instala este sistema, podrían rastrear 100 objetivos al mismo tiempo mientras comparten la información para atacar estos objetivos con cualquier otro buque, ya sea en el agua o en el aire. Cualquier sensor, cualquier tirador, como se le conoce, es un pilar clave del manual operativo basado en comunicaciones de la Marina de Estados Unidos. Que Japón se una lo haría una fuerza de combate más fuerte en la región. Convertir portaaviones como el Izumo en centros de mando flotantes muestra cómo Japón puede aprovechar sus capacidades de comunicación, aunque Aegis aún no esté en su ejército. A continuación, tenemos el radar de búsqueda de superficie, un radar independiente que específicamente puede buscar barcos, pequeñas embarcaciones y objetos en la superficie del mar. El origen de ayuda en desastres tiene sentido, pues se usaría ese radar para localizar personas, embarcaciones o suministros en el agua. Con Japón experimentando más que su justa cuota de desastres naturales a lo largo de los años, este tipo de tecnología es realmente útil cuando ocurren esos eventos. Ahora esto es un buque de guerra, y un radar de superficie también es útil aquí. Mientras el apertura electrónica de barrido activo rastrea el cielo, las amenazas también pueden aparecer en el agua. Lanchas rápidas de ataque, otros barcos de superficie e incluso cosas como minas flotantes representan varias amenazas para los portaaviones. Y un radar de superficie de cualquier tipo ayuda a eliminar esas amenazas antes de que puedan causar daños graves, pero las amenazas también pueden venir desde debajo de la superficie, así que el Izumo también tiene un sistema de sonar en la proa que detecta amenazas de submarinos. Por supuesto, esta es la especialidad del barco, ya que la guerra antisubmarina fue para lo que se construyó en primer lugar. No necesitas que yo te lo diga. Es importante que un portaaviones tenga medidas antisubmarinas, ya que los submarinos pueden ser de los pocos atacantes capaces de acercarse. En un grupo de escolta, pero pese a su función antisubmarina, no tiene cargas de profundidad como defensa.
De hecho, podría parecer bastante mal equipado en cuanto a guerra antisubmarina se refiere, pero estarías equivocado sobre eso. Y aquí está la razón, como dijimos, la ausencia de cargas de profundidad sí parece una omisión importante. Las únicas defensas directas del Izumo contra torpedos, aparte de su maniobrabilidad, son el señuelo móvil antitorpedos y el bloqueador acústico flotante. Es un arma lanzada que usa un señuelo para confundir y desviar torpedos. Por supuesto, es un poco como las bengalas y el chaff para los misiles en el aire, pero una vez que se te acaban, eso es todo. El Izumo no queda indefenso, ya que el segundo es un interferidor que se lanza al agua y genera ruido, confundiendo a los torpedos. Y recuerda, este barco casi nunca navegará solo, está diseñado para ir acompañado de muchos otros barcos que también ofrecen capas de protección durante la escolta. Algunos barcos de su flota cuentan con helicópteros antisubmarinos, ideales para detectar y destruir torpedos. Incluso Izumo puede alojar estas aeronaves. Tampoco resulta mucho más sencillo atacar al Izumo desde el aire o la superficie. El Izumo tiene un sistema de guerra electrónica que detecta e interfiere radares y comunicaciones enemigas, pudiendo inutilizar a adversarios débiles. También puede bloquear señales y sistemas enemigos, dejando a otros barcos ciegos e indefensos. Pero si un misil logra pasar, ¿recuerdas los lanzadores de bengalas para torpedos? El Izumo también tiene algunos. Por supuesto, si siquiera necesitara usar estos, significaría que un enemigo fue capaz de hacer pasar un misil, varios barcos, interferidores y F-35s sobrevolando. Simplemente no puedes golpear esta cosa fácilmente, así que probablemente puedas ver por qué es defensivo. Ya te contamos casi todo sobre este mini portaaviones ligero, helicóptero portaaviones ligero, destructor 3000 o como prefieras llamarlo. Y honestamente, estamos bastante impresionados, especialmente considerando que estos barcos nunca fueron pensados para ser portaaviones en primer lugar. Tienes un barco razonablemente ágil y útil que puede ser utilizado como un centro de mando móvil y un centro de comunicaciones. Eso es difícil de lograr, protegido por algunos de los aviones de combate más capaces del mundo. Eso lo hace formidable en una escaramuza y puede asegurar que la flota japonesa dé lo mejor de sí. Cuando entra en combate, en casi todos los aspectos tienes que considerarlo un éxito. O al menos es una mejora importante de capacidades para la armada japonesa, a pesar del proceso no tradicional. Nada de eso importará si no puede defenderse de otra fuerza. Los portaaviones japoneses antes eran impresionantes, pero ahora son solo arrecifes de coral. Debemos preguntarnos, ¿estará Japón preparado cuando llegue el grande? ¿Funcionará? Y esa pregunta realmente se reduce a, ¿puede el Izumo ayudar a defender a Japón contra China? Y escucha, ¿podría ayudar? Sí, claro. La marina japonesa podría apoyar a otra fuerza aliada en la región. Casi seguro. ¿Pero aún perdería una guerra con China si luchara una hoy? Sí, muy probablemente. La ventaja de mano de obra de China por sí sola la convierte en un adversario muy difícil de enfrentar. Súmale su ventaja manufacturera, el hecho de que su tecnología, aunque aún no supera a la de Japón, está mejorando rápidamente, su enorme arsenal de misiles y además su ventaja económica. Simplemente no es una competencia, y eso no es una ofensa contra Japón. Necesitaría mucho más que 2 mini portaaviones convertidos para enfrentar solo a China. Japón probablemente no pelearía solo contra China, sino junto a otras naciones en los mares de China Oriental y Meridional. En este caso, la clase Izumo con escolta podría sostenerse sola por un tiempo. Los F-35 y los sistemas de la Izumo ayudan con esto por sí solos. Funcionan como elemento disuasorio, igual que el entrenamiento continuo de Japón y Estados Unidos en la región. Ambos países están trabajando juntos para optimizar el F-35 y la Marina de Japón para este entorno. Cuando llegue el momento, su doctrina conjunta será muy efectiva. Con la posible futura integración de la red Aegis, el Izumo y su grupo de aeronaves se vuelven un objetivo principal. Si eres Pekín, aquí hay vulnerabilidades. Es fácil imaginar que China pueda superar al Izumo y otros barcos japoneses con su gran arsenal de misiles de crucero. El Izumo tiene una buena defensa, pero podría ser susceptible a ser superado por una cantidad masiva de municiones. Y si tu centro de mando cae, no augura nada bueno para el resto de la flota. La guerra de drones, especialmente la naval y la de enjambres, está creciendo globalmente junto con su tecnología. El Izumo debe preparar sus contramedidas electrónicas o usar drones para defenderse. El Izumo también es un portaaviones ideal para drones, ya que su pista corta afecta menos a los drones ligeros. Este potencial permite a la marina japonesa preparar al Izumo y Kaga para su futuro reemplazo por portaaviones reales. Sí, son vulnerabilidades, pero no significa que este barco y otros sean indefendibles, especialmente al interactuar con su entorno. Buques, submarinos, F-35 y defensas antimisiles.
Japón podría, de manera realista, ser capaz de controlar rutas marítimas importantes contra una parte de la flota de superficie china bajo las circunstancias adecuadas. Con estos buques, los F-35 amplían el alcance de vigilancia japonés a cientos de millas. La red de comunicaciones operará unida para eliminar todo lo que no tenga la bandera del sol naciente. Podría ser una fuerza muy difícil de desalojar sin una cantidad significativa de poder de fuego, atención y esfuerzo, lo cual es ideal para los adversarios de China. Un enfrentamiento directo no duraría mucho, pero quizá China no tenga recursos para dedicar a Japón. Y eso nos deja con un pequeño portaaviones. Eso podría, quiero decir, realmente podría. Aunque es pequeño y no fue diseñado como portaaviones, tenemos algo capaz, confiable, flexible y peligroso. Japón está planeando más portaaviones propios, hechos desde cero, pero mientras tanto, la clase Izumo servirá en caso de emergencia para cubrir huecos. Como dijimos varias veces en este video, es mejor tenerlos que no tenerlos. Japón tiene sus barcos más grandes y primeros portaaviones desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual es muy relevante. Dice mucho sobre ver la violencia en el horizonte, y dice mucho sobre el espíritu japonés de enfrentar a esos adversarios de frente. El Izumo no es perfecto, pero realmente representa a Japón como nación hoy en día, pequeño pero poderoso, adaptable pero eficiente, organizado pero letal, y sobre todo, listo para cualquier eventualidad. Pero no importa qué pienses de la clase Izumo, ya sea que creas que son un montón de chatarra ensamblada a último momento, o si piensas que son una adición impresionante a las capacidades navales de la nación. Todos podemos estar de acuerdo en una cosa: si esa violencia en el horizonte llega algún día, Japón la va a necesitar. Gracias por ver el video.